El jardín. Aconteció, en la calle del Ciprés, una como cualquiera de aquella ciudad, un poco húmeda pero llena de vida. Esa calle, fabricada de pequeñas piedras de río, que conformaban aquel aparente asfalto y a sus costados, unas diminutas banquetas. La calle del Ciprés gozaba de singular alegría y colorido. En aquel entonces, los chiquitines acostumbraban salir a las afueras de sus casas, en búsqueda de juego y aventuras, y este era el caso del pequeño Alfonso, quien en aquella mañana, como ya era costumbre, se encontraba entretenido, jugando, valiéndose de 4 pequeños soldaditos de plomo, sus juguetes favoritos. El pequeño Alfonso tenía a su predilecto. Su adquisición más reciente era su orgullo. Se trataba de un soldadito, pero a diferencia de sus otros 3, aquel muñequito se encontraba bañado de una fina capa de cromo. Su brillo era fastuoso y aunque el pequeño ya contaba con un par de meses con él, no así. Seguía brillando como si fuera nuevo, como si lo hubiese comprado en ese preciso momento. A aquel lo había bautizado con el nombre de Espartaco en honor de un famoso guerrero. Los otros 3 soldaditos se encontraban sucios y maltratados, y había cesado por completo su brillo. Ahora solo eran opacos. Alfonso le daba el mismo uso a su predilecto que a los otros 3. El brillo no cesaba. Quizás unos meses después sería otra la historia. El juego de costumbre era las batallas, las guerras, las interminables guerras. Igual combatían en la empedrada calle que en el polvoriento y terregoso patio trasero. No había lugar donde no se pudiera suscitar una contienda, una batalla o algo más. En aquel preciso día, Alfonso se encontraba muy entretenido, realizando otra aventura con sus soldados. La llegada de Rafael, un amiguito quien se había unido a aquel juego. Rafael traía consigo un par de soldaditos más. Jugarían aquellos 2 pequeños durante algunas horas con sus figuras de metal, pero como suele suceder y como es costumbre en los pequeños, de vez en cuando salen y advienen ciertas diferencias, y en aquel día se suscitó una discusión entre los amigos. La discordia era una bobería, pero no así. Los 2 creían tener la razón. Rafael, arrebatado por la ira, tomó al soldado más brillante de Alfonso y sin pensarlo, lo sujetó con fuerza, dio la media vuelta y lo arrojó lo más lejos posible. No supo ni pretendió arrojarlo a un lugar preciso. Pero su pequeña ira hicieron que aquel niño actuara de aquella manera. Rafael arrojó tan lejos al soldadito brillante, que aquel fue a dar al interior del jardín de la casona abandonada, una especie de mansión deshabitada y descuidada. Se decía que era propiedad de un marqués, de un hombre adinerado, perteneciente a la burguesía. Sus terminados del inmueble eran refinados y hacía más de 4 años que nadie la habitaba. El frente de dicha propiedad contaba con un enorme jardín, lleno de plantas, algunas muy especiales y otras simple maleza agrogada por el paso de los años. Tal era el caso de una enorme enredadera, que cubría en su totalidad la reja del frente. Cuando aquella propiedad había sido habitada, aquel jardín lucía hermoso, lleno de flores, de rosales túpidos, y una que otra planta aromática que brindaba esencia y colorido a aquel bello jardín. Pero, para aquel entonces todo era distinto. La falta de cuidados y atención para la casona y el jardín dejaban solo apreciar vestigios de lo que alguna vez fue hermoso. Aturdido por el golpe, el pequeño soldadito se incorporó y se puso de pie. Ignoraba dónde se encontraba. El ambiente húmedo y tupido de la naturaleza lo confundían por completo. Nunca antes había estado en un lugar así. Su dueño, Alfonso, siempre lo había tenido en lugares muy distintos, por ello todo aquel ambiente era nuevo para él. De pronto miró para arriba, inspeccionado el lugar, pero oh sorpresa. Se encontraba frente a él un enorme rosal, tupido de espinas como ninguno. De inmediato algo especial le robó la atención al soldadito. Se trataba de un botón de rosa roja, que estaba a punto de abrir. En verdad que era hermoso aquel botón de rosa que
casi brotaba, su color era rojo intenso como la sangre de los guerreros. Algunas gotas del sereno rocío de la mañana se posaban aún en sus vergonzosos pétalos que todavía no se atrevían a abrir. Espartaco quedó plasmado de tanta belleza, no le retiraba la vista y solo quería deleitarse con tanta hermosura. Era extraño que un soldadito de plomo se enamorara. Nunca antes había sucedido. Pero así era, el soldadito se enamoró a primera vista de aquella rosa semiabierta. El pequeño Espartaco trató de llamar la atención de la bella rosa, pero aquella no hizo caso de lo que le decía. Ni siquiera trató de inclinarse un poco para saber quién era aquel que le llamaba. El soldadito no se dio por vencido y decidió que sería bueno decirle cosas hermosas a la rosa, todas ellas para que se sintiera querida. Fue entonces que aquellas palabras hermosas hicieron que volteara hacia Espartaco y le tomara atención de lo que le expresaba. Constantemente Espartaco ensalzaba la fastuosa belleza de la bella rosa. No perdía oportunidad el pequeño soldadito de hacerle saber a la rosa que en verdad era bella, lo más bello que aquel había visto jamás. Sí que eres bella, mi dulce rosa. Me quieres como yo te quiero a ti. Como le decía, la rosa tan solo se zarandeaba un poco, como cotejando que era cierto lo que decía el soldado, y creyéndose en verdad que era la más bella, se jactaba a sí misma de su propia belleza. Respecto al cuestionamiento que le hacía, tan solo le respondía con otros cuestionamientos, diciendo: te querré solo cuando hayas cumplido todos mis caprichos y mis necesidades, y ahora mismo requiero que sean cubiertas las raíces de mis plantas. Una rosa tan hermosa como yo no puedo tener al desnudo mis raíces como ahora mismo se encuentran. Y era cierto que las raíces de aquel viejo rosal se encontraba por afuera de la tierra al descubierto, como suele suceder con los viejos rosales que han sido descuidados. De inmediato el soldadito se hizo de una pequeña rama que aparentaba una herramienta de pala, y se dio a la tarea de acercarle tierra a las raíces de aquel rosal. Sin descanso alguno pasaron varias horas ejecutando aquella difícil tarea, y aunque su fuerza era poca, no así era un soldado muy tenaz. Al lapso de unas 10 horas, logró cubrir por completo las raíces de aquel rosal. Ya no estaban más al descubierto sus raíces. El pequeño soldadito se le acercó lo más que pudo al rosal y viendo para arriba en donde se encontraba aquel botón semiabierto, de nuevo le preguntó: ¿me quieres, bella rosa, como yo te quiero a ti? El botón del rosal volvió a responderle con otra pregunta: te querré hasta que hayas cumplido todos mis caprichos y todas mis necesidades. Y en este momento, una bella rosa como yo requiero que sean limpiadas mis ramas de aquellas hojas viejas que cuelgan de mis ramas. De inmediato Espartaco se colgó entre las ramas de aquel viejo rosal y, sin vacilo alguno, se dedicó a cortar todas las hojas secas y todos los botones viejos que ya solo se aferraban al rosal. La tarea fue ardua y no culminó en aquel día. La luz del día había cesado y por lo tanto, el pequeño soldadito de plomo no sabría sin luz del día cuál hojas era buena y cuáles hojas eran malas. Fue hasta el día siguiente cuando continuó con aquella difícil tarea. Parte de la mañana siguiente se llevó en terminar aquel cometido, pero por fin lo logró. Estaba convencido que tenía que hacer todo lo que le pidiera aquella su bella rosa con tal de ganarse su cariño, con tal que aquel botón de rosa roja le dijese que ella también sentía amor y cariño por él. Sentirse querido y amado por la rosa era lo único que quería oír. Entonces, volvió a preguntarle a aquel botón de rosa que si ella lo quería como él la quería a ella. Y de nuevo le contestó con la misma pregunta, pero esta vez abundó diciendo que al día siguiente, ella abriría en su totalidad todos sus pétalos y que sería hermosa y fastuosa como ninguna en aquel jardín. La rosa, creída de su belleza, se jactaba a sí misma de lo que aquel soldadito constantemente le expresaba: ¿de qué me sirve tanta belleza si nadie más me puede contemplar?
Nadie en aquel descuidado jardín la podría apreciar, puesto que aquel barandal, que daba hacia la acera de la calle, se encontraba lleno de maleza y una que otra enredadera que hacían imposible que las personas que pasaban por enfrente pudieran ver adentro del jardín. Esa sería la próxima tarea del pequeño soldadito. Tendría que limpiar y cortar toda aquella maleza y hojas de enredadera, para que la rosa fuera admirada por las personas que pasaran por fuera, en la calle. Aquella rosa no quería privar de su belleza a los transeúntes, y como sabía que al día siguiente abrirían por completo todos sus pétalos, entonces solo así podría ser admirada por todos. Espartaco sabía lo que pretendía la bella rosa y, sin dudarlo, se dio a la tarea de cometerlo, pero existía un problema que aquel no había previsto. Resultaba, pues que, entre la ubicación de aquel rosal y la reja colindante a la calle existía una distancia relativa y, entre ambas ubicaciones, se encontraba lo que parecía un pequeño riachuelo lleno de humedad en sus extremos. Era un riachuelo que nutría de humedad a todo el jardín. Aquella agua que corría en cantidades pequeñas pero considerables era la causante que el jardín se encontrase aún vivo. Aquella añeja agua había creado una especie de pantano. Por encima el agua era cristalina, pero en su interior alberga un añejo lodo mezclado con hierba podridas. Espartaco no podría cruzar por sus propios pies aquel riachuelo, así que, usando su imaginación e inteligencia, se hizo de una enorme hoja seca y la tiró sobre el agua, montándose sobre ella y utilizándola como barcaza. Pero la pequeña y escasa imaginación no eran suficiente de aquel soldado para percatarse que aquella hoja seca no podrían contener su peso, no previo que el material del que estaba hecho él mismo era el más pesado que existía, y aquella hoja no soportaría su propio peso, y así fue. Unos segundos después de haberse montado sobre aquella hoja, el peso de su cuerpo hicieron que aquella hoja hundiera junto con él. En cuestión de segundos el pequeño soldadito se encontraba en lo más profundo, hasta el fango y el lodo del pantanoso riachuelo. El brillante cromo del soldadito había desaparecido de las aguas más cristalinas. Una par de días después el pequeño Alfonso se había llenado de valor, y decidió, a como diera lugar, recuperar a su preciado soldadito. Era su predilecto y por lo tanto no estaba dispuesto a perderlo. Así que sin más dilatación se introdujo como pudo dentro del jardín. Lo más difícil fue el escalar aquella enorme reja de metal, que si apenas se distinguía como tal. Ya dentro del jardín, el pequeño Alfonso se dedicó a buscar a su juguete, pero fue en vano. Por más que se esforzó nunca lo encontró. Su preciado soldadito se encontraba sumergido en aquel pantanoso riachuelo. No se encontraba a más de 15 centímetros de profundidad, pero el lodo y el fango hacían imposible su localización. Desanimando, Alfonso salió de aquel jardín, sabiendo que había pedido a su juguete favorito. Aquel niño jamás contempló aquella rosa que se jactaba a sí misma de su sublime belleza. Pasaron no más de un par de días y la rosa floreció a su mayor esplendor, pero como el soldadito nunca pudo despejar de hojas y maleza la reja del jardín, ningún ser humano jamás apreció su belleza. Espartaco no pudo salir de las profundidades de aquel riachuelo. El lodo y el fango le impedían que pudiese moverse. Quizá lo que más le dolía no era el quedarse ahí enterrado en el lodo, sino el no volver a ver nunca más a su amada rosa. Solo se conformaba recordando la belleza de su deseado amor. Autor: Miguel Ángel Zúñiga.